Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Imanoyata que kayanki go que kuna panikuna no capa José Gamarra Juti. Soy José Gamarra Muñoz, conductor de este programa, y les doy la bienvenida a esta novena edición. Luego de haber celebrado el Día de la Madre, contamos también con otras festividades, otras fechas importantes que recordar dentro de nuestro distrito de Marca. En primer lugar, hace 7 años, un 2014, nuestra danza emblemática, el Inca y sus payas de Marca, fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta danza, que tiene su puesta en escena en el mes de agosto, entre los días 8 y 13 de agosto, quienes bailan en honor a nuestro santo patrón San Lorenzo de Marca. Y asimismo, hace 55 años fue fundada el Colegio Nacional Mixto San Lorenzo de Marca. Así que tenemos estos dos acontecimientos, los cuales conmemoramos, los cuales recordamos a través de esta novena edición de Promarca Radio y Televisión Educativa, y también con motivo de los 55 aniversario de la IA de San Lorenzo de Marca. Tenemos una entrevista especial que hemos preparado ya con anticipación y que compartiremos con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar nuestro programa mencionando a nuestro primer auspiciador. Ellos son Construcciones Castillo, de Aldrin Castillo Ferrer. Ellos ofrecen ellos son especialistas en trabajos en drywall, techo de madera, sol y sombra. Y una semana más les cuento que si van de parte de Promarca, tienen un 15% de descuento. Los encuentran en Los Olivos, aquí en la ciudad de Lima, y pueden contactarlos al número
980-197-728. Muchas gracias, Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer. Vamos a pasar ahora a un primer intermedio musical a cargo de nuestros amigos de Monumental Virgen del Carmen de Marca. Ellos nos presentan una diversidad de temas en este video que es un poco extenso, pero la razón es porque nos hace un viaje entre Chucchus, Pórtico de Marca, y la misma ciudad de Marca. En tiempos de secas, este tramo se ve así. En tiempo de lluvia es muy distinto, pero en ambos tiempos es muy bello y ya nos da la sensación que estamos por llegar a nuestra santa tierra de Marca. Vamos, Monumental Virgen del Carmen de Marca. Ay, zorro, zorro, zorro de la cuna, canta guanacana, una chiquimanqui. Ay, zorro, zorro, zorro de la cuna, canta guanacana, una chiquimanqui. Canta chiquishunqui, canta papiqui, no canta chiquima, guaguanta suaki. Canta chiquishunqui, canta papiqui, no canta chiquima, guaguanta suaki. Así, melodías del Perú con gusto. ¡Vale! Zorro, malagüero. ¡Que viva mi departamento de Ancash! Ay, zorro, zorro, zorro malagüero, canta guanacana, una ashimanti. Ay, zorro, zorro, zorro malagüero, canta guanacana, una ashimanti. Achikotitinki, ushanta miniwanti, inokashikutisha, guaguanta winikanti. Achikotitinki, ushanta miniwanti, inokashikutisha, guaguanta winikanti. Puetito, puetito, tapaya, pita, puetito, tumarilla, tikirarilla, manakapya, maagpi, tumarinya. Puetito, puetito, tapaya, pita, puetito, tumarilla, tikirarilla, manakapya, maagpi, tumarinya. Gracias, Monumental Virgen del Carmen de Marca, por este muy bonito video que nos han presentado. Pueden contactarlos al número 946-551-071. Su director es Jim Ferrer Valero. Ellos son una de las 4 bandas más significativas, más importantes, que resaltan en nuestro distrito de Marca y que siempre dan compañía en las festividades de Semana Santa, de Corpus Christi, de San Lorenzo de Marca, de la Virgen del Carmen, etc. Asimismo, parte de la cultura o lugares quienes son estos almacenes, estos relicarios de la cultura, de la tradición, del patrimonio, son los museos. Y en unos días también tenemos la conmemoración del Día Internacional de los Museos. Y a través de este video los invitamos a conocer el sitio arqueológico Wilcahuaín, ubicado en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash. El video se encuentra descrito en quechua, pero tendremos los subtítulos en lengua castellana en la parte baja
del video. Es un video que llega gracias a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. Vamos a ver y a conocer Willkawain. Imanoyata que kayan ki waukikuna panikuna. Noqapa huti Nelson Yaurico Chaching Mika. Que usnuntik tapakok Willkawain hutishka tapakok Mika. Kanang Día Internacional de Museos Nishkancho tinkurintik que medio yapa yekita willaparianakpak saludarianakpak. Que yapa yekurishun. Kanang regirinapak take hatun wayita Willkawain hutishka usnuta. Kanang willaparias reki. Ki hatun wayika karahang ayang kunata pampakuyanampak. Karahang hatun nunakuna gobernante nishkang o mandakok nunakuna sacerdote kunatam kemang pampakuyarhang. Kerurincho mitariashka hepa ayang kunata ihe ayang kuna pamhuting malkis. Ke usnupakak ruricho kang juju pampakuyanampak kwarto kuna. Kanang requisition que ruring wayita chulpanishkam tawayita. Cuidado que pegantit chikjang yam kechok pungkun kuna ya kurishun kepa. Kecho kanang rikashun kwarto kuna hatun ichikjang kayang. Entonces hatun kakmang mi pampakuyarhan wanushkan kunata. Itakshan kuna kaknam karahang ofrendan kunata churakuyanampak. Churayarhan kukamamata, churayarhan aswan kuna, harang kuna, churayarhan mañakuyarhan yape wakin nuna kawak kuna sumak kawakuyanampak. Kanang rikarishun ke hatun kwartuta. Kanang rikanchik kemi he kwartun karhang o kemi tatsianang wanushkang maiking kunata karhang ke wayi ke kwarto. Rikanchik ke yapang ke usnokak rumi pekmi rurayashka rumi alpapek hatun rumi ichik rumi rarang te chumpi hatun rumi hakakuna. Senomi ke wayita rurayashka. Une awi chukunaka pampakuyarahang kima piso wayipak hatun nuna kuna gobernantipak. Ikecho huk piso tataririnchik ke kakarahang nohanchik no takok nuna kuna pueblo cho takok kuna yatam pampakuyarahang o sirviente nishkang nuna kuna tam pampayarahang. Ikecho tariyashkam investigador kuna ayakunata. Ikeya panghirka kuna keka cho mas mikayan keno usnukuna. Kanang kak take alpa kunam keka yang tapashka. Situng limpia rishwan tarishung mas tam keno ichik usnukunata. Seya tam willapariak kanang hunag Día Internacional de Museos, hermanos, hermanas, waukikuna, panikuna, shipashkuna, taitakuna, yape namting kurishun. Paya, ewaya. Y así hemos conocido un poco más de nuestra cultura ancashina, precisamente como el video un poco menciona. Willkawain es un sitio arqueológico de origen y de influencia wari, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Huaraz, específicamente en el distrito de Independencia, y al lado tenemos el Ichik Willkawain o el pequeño Willkawain. Así tenemos muchos sitios arqueológicos de presencia wari, también en el callejón de Huaylas, en otras zonas de repente como Conchucos o vertientes, resalta lo que es Huauliac, Joncopampa, en Carhuaz y así otros sitios más que valen la pena visitar cuando uno está en el callejón de Huaylas. Agradecemos también a nuestro segundo auspiciador, Dávila Abogados, especialistas en casos penales. Pueden contactarlos al número 957-347-128 o al 956-175-738. Asimismo, pueden encontrar más información sobre ellos en la página web www.davilaabogados.com. Gracias, Dávila Abogados.
Presentamos ahora la entrevista que hemos realizado al doctor Gilmer Homero Gómez Ferrer. Vamos a conocer un poco más sobre el doctor Gilmer en esta entrevista. Muy buenos días, amigos de ProMarca Radio y Televisión Educativa. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Gilmer Homero Gómez Ferrer, quien nos va a contar un poco de su paso por la institución educativa San Lorenzo de Marca, institución emblemática de nuestra ciudad de Marca, y asimismo cómo se ha desarrollado su trayectoria profesional en todos estos años. Buenas noches, doctor Gilmer. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, José. Muy bien, aquí contento de estar en tu programa. Entonces comenzamos con la entrevista justamente mencionando de que el día 18 de mayo, mayo del año de 1966 fue la creación del entonces Colegio Nacional Mixto San Lorenzo de Marca, hoy en día institución educativa San Lorenzo de Marca. ¿Cuándo es que usted ingresa a esta institución de nuestro distrito de Marca? Yo ingreso a la institución en el año 1971, después del terremoto del 70. En ese entonces se implementó la escuela a través de módulos de mapresa, de madera, con techos de ternit. Y con el paso del tiempo esto se iba pues desgastando, ¿no? Y nosotros desde muy pequeño jugábamos perforando las mapresas para comunicarnos con las otras aulas. Uh-huh. Y precisamente, ¿qué de repente otras anécdotas podría contarnos durante el paso por las aulas del Colegio San Lorenzo? Sí, como todo niño, siempre disfrutábamos de los recreos, de las diferentes actividades que nosotros íbamos realizando, ¿no? Siempre aprovechamos a lo máximo los recreos para jugar, ¿no? Una pichanguita, como se dice con los chicos, ¿no? Con los compañeros. Uh-huh. Y bueno, más o menos, quizás podría comentarnos algunos logros que de repente tuvo en la etapa escolar, quizás un poco de su trayectoria por el lado más académico en la institución educativa. Sí, efectivamente, nuestra trayectoria en la institución siempre fue preocupado por las actividades escolares, siempre estábamos atentos, sobre todo inclinándonos un poco hacia las matemáticas. No contábamos con una biblioteca escolar, sin embargo, en casa teníamos un libro, el Baldor, que siempre nos acompañaba para cualquier consulta. Y estábamos muy motivados por nuestros maestros, ¿no? Recuerdo mucho del profesor Jorge Apaza, quien nos invitaba a los al círculo de matemática, ¿no? Recuerdo esa demostración del teorema de Pitágoras, ¿no? Y él tan alegremente iba pues contándonos también algunas historias de la matemática, y esto todo estaba muy iluminado con el Petromax. No teníamos corriente eléctrica en esos años. ¿Y en qué año usted comienza sus estudios universitarios? ¿Y en qué de repente, en qué institución sale de Marca, viene de repente a Lima? ¿O cómo sucede este cambio quizás para los estudios secundarios a la educación superior? Bueno, el, el, el trabajo, o en todo caso las experiencias en la educación secundaria, pues se refiere básicamente a la formación que uno tiene, ¿no? De recibir los aprendizajes, y esto te va marcando, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, las clases de ciencias naturales que teníamos en el campo, ¿no? Nuestro profesor Miguel Herboso siempre nos conducía al campo. Cada lugar de Marca tenía un tema ya identificado para hacer una clase, ¿no? Y eso recuerdo mucho. También otras actividades como las excursiones que nosotros realizábamos a los diferentes sitios de Marca para poder
tener una integración con los compañeros, ¿no? Recuerdo un paseo que se programó a Socopuquio, ¿no? Después de 2 o 3 horas de caminata llegábamos y podíamos contemplar la hermosura de la flor de la cantuta. Ahí encontrábamos floreciendo. Y después del almuerzo, en la tarde, confraternizábamos a través de un baile, ¿no? Un baile de integración con los diferentes chicos de la institución, ¿no? Y todo esto pues era alegrado con un tocadisco, ¿no? Que funcionaba con pilas, pero lo importante era pues esta integración que teníamos los jóvenes. Y ya en la universidad, bueno, tenemos pues ya un poquito de inclinación hacia la investigación, ¿no? Y esta investigación que nos permite conocer cómo son los trabajos, las tesis, y también ir participando en los diferentes eventos académicos que la universidad, digamos, participa o programa, o también nos invitan. Y entonces, ¿qué carrera usted eligió? Bueno, la carrera que elegí fue la educación. Soy docente hace 28 años. He trabajado en la institución educativa San Columbano. Me gusta enseñar y también aprender de mis estudios. Y toda esta experiencia, pues, se ha volcado sobre todo en la participación de las ferias escolares de ciencia y tecnología. Hemos creado clubes de ciencia a nivel, no solamente de la institución, sino a nivel nacional. He participado en los programas del CONCITEC justamente para crear estos clubes de ciencias con fines de conocer un poco más sobre la ciencia y la tecnología. Y al mismo tiempo participar en los eventos, no solamente nacionales, sino internacionales, que siempre promovía el CONCITEC. ¿Y qué otras experiencias como docente de educación secundaria o de repente universitario nos podría comentar? De repente, ¿qué ha marcado su carrera? Sí, en la universidad formamos docentes, estoy en la Facultad de Ciencias, formamos docentes en la especialidad de física, matemática. Les damos todas las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan ir ya investigando, puedan ir teniendo más conocimientos, desarrollando algunas habilidades y destrezas propias de la especialidad. Y en el campo, o en todo caso, ya en la escuela de posgrado, profundizamos lo que es la investigación científica, ¿no? A través de la elaboración de la tesis, de los proyectos y de los trabajos de investigación. Sabemos que usted es el primer doctor, ¿no?, que ha sido egresado de la institución educativa San Lorenzo de Marca. ¿Cómo es que logra este título de doctor? ¿En qué año? ¿O cómo es que usted logró este título, bueno, que es parte del esfuerzo del profesional cuando llega ya a un nivel de experiencia que lo obtiene? Sí, primero hay que plantearse algunos objetivos, ¿no? ¿Qué queremos lograr en la vida? ¿Qué quiero ser en la vida, no? Y esto pues te lleva a organizarte, a tener mucha disciplina en el estudio, mucha perseverancia. La organización es muy importante para tus actividades, dentro de tus actividades, dentro del trabajo, dentro de la familia, etc. Y otro aspecto que debemos de mencionar es justamente lo que le decía, la investigación. Hay que conocer a fondo lo que es la investigación científica, porque muchos colegas estudian y a veces no logran concluir, digamos, la maestría o el doctorado. Radica entonces en conocer o cómo plantear en todo caso un proyecto, ¿no? Cómo resolver un problema. Necesita también conocer acerca de la redacción, cómo redactar un informe científico, ¿no? Conocer el APA, conocer el sistema del antiplagio, del Turnitin, conocer la estadística. En ese sentido, actualmente soy docente en posgrado de la Universidad Nacional de Educación
que me permite, ¿no? Desarrollar estas temáticas que le estoy mencionando para que ellos puedan, digamos, cristalizar o en todo caso consolidar sus estudios, ¿no? Y finalmente obtener la tesis, ¿no? Entonces, es todo un proceso que uno en el camino va aprendiendo, pero siempre guiados, digamos, por un esquema o por las orientaciones de un maestro. Correcto. ¿Y qué recomendaciones usted como maestro, como docente, podría darle de repente a los docentes que actualmente están laborando en la institución educativa San Lorenzo de Marca para poder afrontar de repente la problemática de la pandemia, ¿no? Que viene afectando la educación en todo el mundo? Sí, bueno, Marca, la institución educativa, como cualquier institución, son tiempos muy difíciles que estamos viviendo. Necesitamos del servicio del Internet. Es muy importante tener conectividad y en base a ello desarrollar o mejorar la educación virtual, ¿no? Darle las herramientas a los maestros para que ellos puedan llegar a sus alumnos. Y esto debe ser una responsabilidad y un esfuerzo de vuestras autoridades educativas, comunales, municipales, para lograr, y también en Promarca, para poder encauzar este proyecto y que nuestros estudiantes desde Marca puedan conectarse con diversas instituciones a nivel del mundo y puedan tener los conocimientos, las informaciones y todos los recursos necesarios para hacer un trabajo digno. Asimismo, de repente, ¿qué mensaje podría quizás dejarle para los estudiantes actuales de la institución educativa y sobre todo para la promoción 2021, ¿no? Que en esos tiempos de pandemia, o de repente para la promoción 2020 también y 2021, que están terminando los estudios secundarios? Sí, a los chicos de la promoción, primero, elegir una carrera. Hay que investigar sobre el campo de acción, el desempeño de estos profesionales, cómo es el desempeño de los profesionales, y luego estar seguro de la carrera que voy a seguir, porque muchas veces los estudiantes abandonan, ¿no?, a la mitad de la carrera. Sí. Segundo, hay que también elegir la universidad, porque cada universidad tiene una forma particular de hacer las preguntas con respecto a los exámenes de admisión. Y tercero, hay que prepararnos bien, hay que tener una base sólida para el ingreso y sobre todo para continuar los estudios universitarios que nos aseguren el éxito de lo que estamos emprendiendo. Asimismo, y quizás, ¿qué recomendación podría darnos al equipo de Promarca Radio y Televisión Educativa para poder de repente afrontar este tema educativo? Porque el contenido que trabajamos es principalmente cultural y educativo para la niñez y juventud marquina. ¿Cómo quizás podríamos trabajar este tema? Primero, felicitarte, José, por la conducción de este programa. También felicitar a Orlando Falero como directivo de Promarca por toda esta iniciativa que están logrando. Sé que hay mucho material por investigar en nuestras comunidades, las costumbres, las tradiciones, etcétera, ¿no? Y en el campo educativo es necesario promover charlas sobre tutoría educativa, tanto para los docentes como para los estudiantes. Que vuestros estudiantes sean motivados, que conozcan o que tengan una orientación vocacional que les permita tener un desarrollo personal, ¿no? Sé que deben haber muchos marquinos psicólogos y creo que es una oportunidad también para llegar a ellos y para, sobre todo, salir de esta pandemia también. Nuestros estudiantes tienen dificultades, tienen problemas también con esta pandemia y eso afecta a los chicos. Entonces, es necesario e importante el trabajo que ustedes están desarrollando y creo que debemos continuar en esa misma línea.
Muy bien, y finalmente, ¿qué reflexión o mensaje podría dejar para toda nuestra audiencia, teniendo en cuenta lo que hemos conversado en esta entrevista? Bueno, simplemente a los chicos, a los estudiantes sanlorencinos, plantearse metas, plantearse eh, un trabajo de repente de un día, qué producto debo obtener a un mes, qué objetivo debo de cumplir y de repente a un año, qué meta debo alcanzar. Y creo que eso es importante, seguir manteniendo esta práctica, ese lema que está escrito en las paredes de la institución educativa San Lorenzo y también está escrita en la mente de todo sanlorencino. Dice, todo sanlorencino es un hombre de verdad. Yo les agradezco por todo esto que están haciendo ustedes, por difundir, y creo que también un saludo a todos los sanlorencinos que se encuentran a nivel nacional y en el extranjero. Muchas gracias, estimado doctor Hilmer, por haber participado con nosotros en nuestra entrevista con motivo de la creación del entonces Colegio Nacional Mixto San Lorenzo de Marca. Eh, Esperemos que nos pueda acompañar quizás en otras oportunidades para que nos pueda compartir de repente temas en específico que puedan acceder los jóvenes, la niñez marquina y también el público en general. Y sin más que decir, bueno, muy buenos días y que esté bien. Muchas gracias, José, y a seguir adelante. Muchas gracias. Y asimismo, hace 7 años, nuestra danza emblemática, el Inca y sus payas de Marca, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Y es por eso que el día de hoy presentamos una presentación un año después de este reconocimiento en la ciudad de Lima. Veremos la puesta en escena de la estampa del Inca y sus payas de Marca. Vamos a verlo. De verdad, esperemos que esta situación de pandemia pase muy pronto para poder ver al Inca y sus payas de Marca en escena en el distrito de Marca, aquí en Lima también, en diferentes sitios, para que podamos continuar con este trabajo de internacionalización de manera presencial.
uno de los objetivos de ProMarca Asociación Civil para estos años, que queremos internacionalizar la danza del Inca y sus bailes de marca, pero estamos partiendo porque la danza sea conocida a nivel regional, nacional, y después recién podremos llegar a un nivel internacional, presentar de repente en diversos países, hacer las gestiones necesarias para hacer eventos culturales, presentaciones, y así también sea conocida esta danza como también lo son otras danzas significativas y muy conocidas de nuestro Perú. Mencionamos también a nuestro tercer auspiciador, Funeraria El Marquino. Ellos ofrecen servicios fúnebres para asegurados de salud, AFP, SOAT, empresas privadas y estatales. Atención permanente las 24 horas y pueden contactarlos al número 996 74004. Esto es con su representante Jesús Toledo Sarra. Los encuentran en Girón San Jorge número 102, urbanización San Carlos, distrito de Comas, frente a la puerta de emergencia del hospital Sergio Bernales Excoique. De esa manera hemos finalizado con esta edición más de ProMarca Radio y Televisión Educativa, y en esta oportunidad tendremos un cierre musical con nuestra querida marquinita Aurelia Samaritano Barrera. Conmigo hasta la próxima semana en una nueva edición de ProMarca Radio y Televisión Educativa. Que tengan un excelente domingo y asimismo un excelente inicio de semana mañana lunes. Eguaya. Vas a extrañarme, algún día te haré falta. Que no daría yo porque eso no suceda. Ese día será muy triste, porque entonces ya no estaré. Cansada por tanto dolor, habré partido ya para allá. Ya me estoy yendo para encontrar sosiego. Donde hay mucha paz y tú me vas a extrañar. No lo puedo ya remediar. Estoy presagiando ya tu dolor. Te vas a extrañar y nada puedo hacer. Todo hice cuanto pude para cambiar tu dolor. Sufrir no vale la pena y ya me olvidarás. Todo hice cuanto pude para cambiar tu dolor. Sufrir no vale la pena y ya me olvidarás.